El 23 de agosto de 1997, Sébastien Garnier desapareció sin dejar rastro, apenas 3 días después de haberse casado con el amor de su vida, en una hermosa ceremonia en Toulouse. Durante 2 décadas, su familia y los investigadores se preguntaron qué pudo haber ocurrido con este joven de 26 años, aparentemente feliz y sin problemas. Todo cambió cuando su mejor amigo, Antoine Leclerc, hizo un hallazgo inquietante en el desván de su casa. Una cámara desechable del día de la boda que nunca se había revelado. Las últimas imágenes mostraban algo tan impactante que incluso los investigadores más experimentados tuvieron dificultades en creer lo que veían. ¿Cómo pudo una simple foto de boda resolver uno de los casos más enigmáticos de Toulouse? Antes de seguir con esta historia desconcertante, si disfrutas de relatos misteriosos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno. Ahora, descubramos cómo comenzó todo. Toulouse, verano de 1997. La llamada Ciudad Rosa vivía un ambiente particular ese año. Francia aún se recuperaba de la inesperada partida de Lady Diana, ocurrida pocos días antes, y en los cafés del centro se hablaba sin cesar de ese suceso que había conmocionado al mundo. En el barrio de Jolimont, una zona residencial tranquila al norte de la ciudad, la familia Garnier llevaba meses preparando lo que debía ser el día más feliz de la vida de su hijo Sébastien. Sébastien Garnier, de 26 años, trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones desde que salió de la escuela técnica 3 años antes. Alto, de cabello oscuro y ojos verdes, tenía esa sonrisa cálida típica del sur que siempre le facilitaba las relaciones sociales. Sus compañeros lo describían como alguien confiable, puntual, quizás un poco soñador, pero siempre dispuesto a ayudar. Había logrado mudarse a un pequeño departamento en la Rue de Metz, cerca del centro, gracias a 2 años de ahorro. Su futura esposa, Camille Fontaine, de 24 años, era secretaria en un consultorio médico del barrio de Los Minimes. De estatura baja, rubia y con ojos azules, transmitía una energía contagiosa que contrastaba con la personalidad más tranquila de Sébastien. Se conocieron 3 años atrás en una reunión de amigos en un bar de la Plaza Saint-Georges. Su historia de amor se construyó poco a poco, de manera sólida, con paseos a la orilla del río Garona y noches de cine en el histórico ABC, su lugar favorito. El mejor amigo de Sébastien, Antoine Leclerc, de 27 años, era mecánico en un taller de las afueras de Toulouse. Más extrovertido que él, era quien animaba las reuniones, organizaba las salidas y siempre tenía un chiste preparado. Vivía en una casa heredada de sus abuelos en el barrio de La Lande, una construcción antigua con un gran desván lleno de recuerdos de infancia, herramientas y objetos olvidados. La familia Garnier, originaria de Toulouse por 3 generaciones, tenía una pequeña panadería en el barrio de Saint-Cyprien. Los padres de Sébastien, Michel y François, rondando los 50, eran personas sencillas y trabajadoras, que habían ahorrado durante meses para ofrecerle a su único hijo la boda que tanto soñaba. La panadería, abierta en 1962 en la Rue de la République, gozaba de excelente reputación en el vecindario. Michel, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, tenía un lazo especial con su hijo. François, más conversadora, atendía a los clientes con una amabilidad que había fidelizado a generaciones de vecinos. Ese verano en Toulouse fue especialmente caluroso. Las temperaturas alcanzaban niveles poco habituales y los habitantes buscaban frescura en los parques o a lo largo de las orillas del Garona. Aquella ola de calor quedó en la memoria colectiva porque coincidió con varios hechos importantes: el paso del Tour de Francia, la llegada de Internet a los hogares franceses y esa sensación de final de milenio que comenzaba a respirarse. En medio de este escenario tranquilo, nada hacía pensar en el giro inesperado que alteraría para siempre la vida de esta familia unida. Sébastien se veía pleno, enamorado, ansioso por casarse con Camille. Incluso le confesó a Antoine, semanas antes de la boda, que nunca había sido tan feliz, que sentía que todo se acomodaba perfectamente en su vida. Palabras que hoy resuenan con una ironía dolorosa que nadie pudo anticipar. El sábado 20 de agosto de 1997 quedó marcado en la memoria de todos los presentes, pero no por las razones que ellos esperaban. El día inició con un sol radiante.
esa luz dorada tan característica del sur de Francia en pleno verano. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la iglesia de Saint-Aubin, una pequeña parroquia del siglo XIX situada en el barrio de Jolimont. Fue elegida por la pareja por su encanto íntimo y por la cercanía con la casa familiar de los Garnier. Camille estaba radiante con su vestido de novia en seda color marfil, escogido junto a su madre en una boutique de la calle Alsace-Lorraine. El diseño, de estilo clásico, tenía un escote en forma de corazón y una cauda discreta que resaltaba su figura esbelta. Su velo, que perteneció a su abuela, añadía un toque de tradición familiar a un día ya cargado de emoción. Sebastián, vestido con un traje gris oscuro, alquilado para la ocasión, esperaba a su futura esposa con una sonrisa luminosa, rodeado de su familia y de sus amigos más cercanos. La ceremonia transcurrió en la más pura tradición. El padre Martín, quien oficiaba en esa parroquia desde hacía muchos años y conocía bien a los Garnier, preparó una homilía personalizada que conmocionó a todos los presentes. Antoine, testigo de Sebastián, filmó algunos momentos con una cámara prestada, pero también distribuyó cámaras desechables entre los invitados para capturar instantes espontáneos de la celebración. Fue una idea de Camille, quien quería tener recuerdos desde todos los ángulos. Esa iniciativa resultaría clave 20 años más tarde. Después de la ceremonia, el cortejo se trasladó al Domaine de Cantermille, un salón de recepciones en Blagnac, a unos minutos de Toulouse. El lugar, elegido por su ambiente campestre y su precio accesible, podía recibir a los 80 invitados. Decorado con rosas blancas y follaje verde, ofrecía una vista espectacular de la campiña. El fotógrafo oficial, Monsieur Laurent, inmortalizó los momentos formales. Las fotos de grupo, el intercambio de anillos, la salida de la iglesia, pero las cámaras desechables fueron las que capturaron la esencia más auténtica y espontánea de la velada. El amentizo fue preparado por un servicio de banquetes local con mucho prestigio, siguiendo las tradiciones culinarias del suroeste: foie gras como entrada, pechugas de pato como plato principal, quesos regionales y un pastel clásico de profiteroles. Los vinos, seleccionados personalmente por Michel Garnier, provenían de viñedos de la región, en homenaje a las raíces familiares. La atmósfera era cálida, alegre, llena de risas y anécdotas compartidas por amigos y familiares. Hacia el final de la tarde, mientras el aperitivo seguía en la terraza, Antoine notó que Sebastián parecía por un momento distraído. Lo vio conversar con un hombre que no reconoció al instante, alguien de unos 40 años, de complexión fuerte y cabello corto, vestido con un traje oscuro que desentonaba con la informalidad del ambiente. La charla duró alrededor de 10 minutos y parecía tensa. Antoine observó a su amigo pasarse la mano por el cabello varias veces, un gesto que conocía bien como señal de nerviosismo. Intrigado pero sin querer entrometerse, Antoine tomó una de las cámaras desechables y, por instinto, fotografió varios instantes de la fiesta, incluida aquella conversación extraña. No podía imaginar que había capturado lo que 20 años después se convertiría en la pieza central de una investigación delicada. En ese momento, guardó la cámara en su saco y se olvidó de ella, inmerso nuevamente en el festejo y en sus responsabilidades como testigo. La velada continuó sin ningún incidente más. Sebastián recuperó pronto su alegría contagiosa y bailó con su nueva esposa al ritmo de los éxitos del momento. Uno de ellos, Freed from Desire de Gala, hizo que todos los invitados se levantaran a la pista, contagiados por la energía del momento. El DJ, amigo de Antoine, alternaba canciones modernas con clásicos que hacían bailar a varias generaciones al mismo tiempo. Cerca de la medianoche, siguiendo la tradición, los recién casados se retiraron discretamente hacia su suite nupcial en un hotel del centro de Toulouse. Mientras tanto, los invitados siguieron celebrando hasta altas horas de la madrugada, en esa mezcla única de calor humano, buena comida y alegría que caracteriza las bodas del sur de Francia. La mañana siguiente, domingo 21 de agosto, Sebastián y Camille despertaron en su suite del Hotel de Beaux-Arts, en la Rue de Metz, a unos pasos de la Plaza El Capitol. Compartieron un desayuno íntimo, recordando los momentos más intensos de su boda y riendo al pensar en los discursos emotivos de sus amigos. Sebastián se veía relajado, feliz, sin ninguna preocupación aparente. Incluso hablaba entusiasmado de su luna de miel en España, planeada para septiembre. Ese domingo transcurrió con total normalidad. La pareja visitó a los padres de Camille por la tarde y más tarde pasó la velada con los padres de Sebastián, abriendo los regalos de boda y viendo las primeras fotos reveladas por el fotógrafo profesional.
Todo era armonía, alegría y la sensación de que una nueva etapa de sus vidas apenas comenzaba. Después de los grandes festejos familiares, el lunes 22 de agosto, Sebastián regresó a su trabajo. Su jornada transcurrió con normalidad. Bromeaba con sus compañeros sobre el cansancio típico después de la boda, mostraba con orgullo su anillo y hablaba de los planes de futuro junto a Camille. Su jefe, el señor Durán, lo felicitó efusivamente e incluso le mencionó la posibilidad de una promoción interna en el área técnica, lo cual lo llenó de entusiasmo. Por la tarde, Sebastián volvió a su departamento alrededor de las 6:30. Como de costumbre, llamó a Camille para saber de ella. Ella también había retomado su trabajo ese mismo día y acordaron cenar juntos la noche siguiente. Esa conversación telefónica, tan sencilla y afectuosa, sería la última que Camille tendría con su esposo. El 23 de agosto, a primera hora de la mañana, Camille Todos llamó los a días Sebastián desde su como boda. hacía. El teléfono sonó sin respuesta. Pensando que quizá estaba en la ducha o que había salido más temprano de lo habitual, no se preocupó demasiado y decidió llamarlo después a su oficina. A media mañana, Camille contactó a la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba su esposo. La secretaria le informó que Sebastián no se había presentado y que no había dado ninguna explicación. Aquello era extraño en alguien tan responsable. El propio señor Durán trató de localizarlo, sin éxito. Inquieta, Camille se dirigió al departamento en la Rue de Metz. Tenía llaves desde el matrimonio. El lugar estaba vacío. La cama estaba intacta, sin señales de haber sido usada, pero la ropa que Sebastián había llevado el día anterior estaba perfectamente doblada sobre una silla, como si se hubiera preparado para salir. Su auto, un Renault azul, no estaba estacionado en su lugar habitual. Por la tarde, más preocupada, Camille avisó a los padres de Sebastián en la panadería familiar. Michel y François no habían sabido nada de él desde el día anterior. La alarma comenzó a crecer. También llamó a Antoine, quien confirmó que no había tenido contacto con su amigo desde la boda. La familia decidió acudir al comisariado central de Toulouse, en la Rue de Metz, para reportar la desaparición. El oficial de guardia tomó la declaración de Camille y de los padres. Aunque la normativa solía limitar las acciones inmediatas cuando un adulto llevaba poco tiempo sin aparecer, la preocupación de una familia recién unida hizo que las autoridades comenzaran con verificaciones preliminares. Al final de la tarde, el auto de Sebastián fue hallado en el estacionamiento de la estación de tren Matavio, la principal de la ciudad. El vehículo estaba cerrado correctamente, sin signos de daño. En el interior encontraron su cartera con documentos de identidad y una suma de dinero común para la época. Lo que desconcertó a todos fue que su anillo de matrimonio estaba colocado sobre el tablero, como si lo hubiera dejado allá a propósito. Para Camille, aquello fue devastador. ¿Por qué habría de quitarse el símbolo de una unión que apenas comenzaba? Esa pregunta la acompañaría por años. Los agentes revisaron de inmediato los registros de la estación, pero no había boletos comprados a nombre de Sebastián Garnier. También interrogaron al personal en turno sin obtener resultados claros. Nadie recordaba haberlo visto. El miércoles 24 de agosto, el inspector Jacques Raymond tomó oficialmente el caso. Hombre de experiencia, dirigía el área especializada en desapariciones preocupantes y tenía un método riguroso. Su primera medida fue reconstruir con detalle las últimas horas conocidas de Sebastián. Una pesquisa con los vecinos reveló que un residente de la Rue de Metz, Monsieur Carlotti, lo había visto la noche del lunes alrededor de las 10, fumando en su balcón. Parecía normal, quizá un poco pensativo, según el testigo. Fue la última vez que alguien lo vio en su domicilio. Los registros telefónicos mostraron que Sebastián había recibido una llamada en su teléfono fijo casi a las 11 de la noche. El origen era una cabina pública en la Place Wilson, en pleno centro de Toulouse. La llamada duró poco más de 3 minutos. Ese detalle desconcertó a los investigadores. ¿Quién lo había llamado y qué se le dijo para que saliera de su casa en plena noche?
La investigación se intensificó. El inspector Raymond y su equipo comenzaron a interrogar cuidadosamente al círculo cercano de Sebastián. Sus compañeros aseguraron que la víspera estaba feliz, hablando de su boda y de la luna de miel planeada con Camille. Nadie le conocía problemas financieros, sentimentales, ni conflictos que explicaran su repentina ausencia. Antoine Leclerc fue interrogado largamente. Mencionó aquella conversación extraña que Sebastián había tenido con un desconocido durante la boda. Sin embargo, admitió que en el momento no prestó atención a la identidad de ese hombre. Lo describió como alguien de unos 40 años, bien vestido, pero con un aire algo rudo. Los investigadores trataron de identificarlo preguntando a todos los invitados, pero nadie reconoció la descripción. La hipótesis de un hecho de carácter delictivo fue considerada desde el inicio. Sin embargo, Sebastián no tenía enemigos, no se relacionaba con ambientes peligrosos, ni se había visto envuelto en asuntos turbios. Su vida era de lo más sencilla: trabajo, familia, amigos cercanos y algunas salidas a cafés del centro. Esa misma normalidad hacía que su ausencia resultara todavía más desconcertante. También se pensó en un posible alejamiento voluntario, pero los indicios lo contradecían. Sebastián parecía feliz en su matrimonio, no mostraba señales de malestar ni de querer huir, ni tampoco había retirado sumas grandes de su cuenta bancaria. Al contrario, sus finanzas estaban en orden, con ahorros destinados a proyectos futuros con Camille. Las búsquedas comenzaron rápidamente. Equipos de gendarmes, con perros rastreadores, revisaron las orillas del Garona, los parques y zonas arboreadas de Toulouse. Incluso buzos inspeccionaron el río en el sector cercano a la estación donde había aparecido su auto. Todo resultó en vano. La investigación reveló un detalle inquietante. El viernes anterior a su desaparición, Sebastián había retirado una cantidad considerable de dinero en un cajero de la Place Wilson, el mismo barrio desde donde había salido la llamada misteriosa. Camille quedó devastada al enterarse, pues él nunca ya había mencionado nada. ¿Para qué era esa suma? ¿Un gasto imprevisto? ¿Una deuda externa? ¿Una presión externa? Ninguna explicación parecía encajar. Las semanas pasaron sin avances. Incluso el inspector Raymond, con toda su experiencia, reconocía estar frente a uno de los casos más desconcertantes de su carrera. Todo parecía contradictorio. Un hombre feliz que desaparece sin motivo, un auto abandonado con su anillo pero con la cartera intacta, una llamada nocturna desde una cabina pública y un retiro de dinero sin explicación. Los meses posteriores transformaron profundamente la vida de todos los que lo querían. Camille pasó de ser una recién casada llena de ilusiones a convertirse en una mujer joven marcada por la ausencia, atrapada en un limbo legal y emocional muy doloroso. Se aferraba a su anillo, se negaba a dejar el departamento de la Rue de Metz y lo convirtió en un espacio sagrado de recuerdos. Su lugar de trabajo, el consultorio médico, se volvió un refugio. Al principio sus colegas la apoyaban con ternura, pero poco a poco se acostumbraron a su presencia silenciosa. Uno de los doctores notó su rostro cansado y su delgadez progresiva, pero respetó su necesidad de mantener una rutina. Ella se sostenía en esa rutina como quien se aferra a una tabla en medio del mar, encontrando en la atención a los pacientes una manera de escapar a su dolor. Los padres de Sebastián vivieron la situación de otro modo. La panadería familiar, que solía ser un lugar de alegría, se convirtió en un espacio de tristeza contenida. Michel, que siempre había sido reservado, cayó en un mutismo aún mayor. Seguía horneando como siempre, pero sus clientes notaban la ausencia de aquella sonrisa amable de otros tiempos. François intentaba aparentar normalidad frente a la clientela, aunque sus ojos enrojecidos delataban noches enteras sin dormir. Antoine cargaba con un peso especial. Como mejor amigo, se sentía responsable, convencido de que debió notar algo, interpretar una señal, intervenir aquella noche en la boda. Esa culpa lo consumía. La imagen de la conversación con el desconocido regresaba a su mente una y otra vez.
Esa obsesión comenzó a afectar su propia vida. Su relación con Sylvie, su pareja desde hacía 2 años, se deterioró poco a poco. Ella no entendía su fijación con la desaparición y finalmente se alejó de él. Para la primavera de 1998, el inspector Remond continuaba con las indagaciones con una tenacidad admirable. Aunque el caso ya no era prioritario para sus superiores, él seguía en silencio, convencido de que había una explicación oculta. Con el tiempo desarrolló su propia teoría, que Sebastián había sido víctima de algo más grande de lo que parecía a simple vista. El inspector Remond sostenía la teoría de que todo podía estar relacionado con aquel misterioso hombre del matrimonio, quizá un plan calculado. Sin embargo, sin pruebas nuevas, la investigación se estancó. En 1998 apareció una primera luz de esperanza. Un automovilista declaró haber visto a un hombre parecido a Sebastián en una gasolinera cerca de Montauban, a unos kilómetros de Toulouse, pocos días después de su desaparición. Según el testimonio, el hombre parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Aquella pista mantuvo ocupados a los investigadores varias semanas, con búsquedas en la región y avisos de alerta, pero finalmente se desvaneció como las demás, sin resultados concretos. En 1999 la familia enfrentó un giro psicológico. Camille, alentada por un especialista con el que llevaba meses en consulta, aceptó mudarse. Dejó el departamento de la Rue de Metz y se trasladó a un pequeño estudio en el barrio de los Minimes, cerca de su trabajo. Como una especie Aunque lo vivió de traición como a la memoria de Sebastián, ese paso le permitió iniciar un lento proceso de reconstrucción personal. Los padres Garnier también tomaron una decisión dolorosa: vender la panadería. Michel ya no encontraba fuerzas para continuar. El negocio pasó a manos de un joven panadero y los Garnier se mudaron a un departamento para jubilados cerca del Jardín du Grand Rond. Esta ruptura con la vida de antes, paradójicamente, les ayudó a manejar mejor su duelo inconcluso. Antoine, por su parte, desarrolló una verdadera obsesión por los casos no resueltos. Pasaba sus noches revisando periódicos, buscando similitudes con otras desapariciones y elaborando teorías. Se mudó a la casa heredada de sus abuelos en Lalande y convirtió el desván en un refugio lleno de recortes de prensa, notas y cronologías detalladas que reconstruía una y otra vez. En 2001, 4 años después de la desaparición, el inspector Remond se retiró. El caso pasó a manos de la inspectora Marie Delacroix, una especialista en casos antiguos. Ella reabrió testimonios, revisó archivos y trató de aportar un enfoque nuevo, pero no encontró elementos decisivos. Así, el expediente Garnier se sumó a la larga lista de asuntos no aclarados. La década de los 2000 trajo innovaciones que dieron esperanzas a las familias: bases de datos, pruebas de ADN y nuevas técnicas. El caso Garnier fue revisado varias veces con esas herramientas, pero nunca con resultados concluyentes. Mientras tanto, Camille iba reconstruyendo su vida poco a poco. En 2003 conoció a Philippe, un fisioterapeuta divorciado, algunos años mayor. La relación avanzó con paciencia y comprensión. Philippe aceptaba que Camille no estuviera disponible del todo en lo emocional, respetaba sus momentos de tristeza y entendía su fidelidad a la memoria de Sebastián. En 2005, 8 años después de la desaparición, se casaron discretamente. Este hecho sacudió a Antoine, que lo vio como una traición a la memoria de su amigo. Se distanció de Camille, rechazó conocer a Philippe y la acusó de abandonar la búsqueda de la verdad. Esa ruptura con quien había sido como una hermana terminó de aislarlo. Los padres de Sebastián, en cambio, aceptaron mejor la situación. Recibieron a Philippe como un yerno y agradecieron que devolviera la sonrisa a Camille. Françoise llegó a confesarle a su nuera que creía que, donde quiera que estuviera, Sebastián estaría contento de verla feliz. Esa bendición materna alivió en parte la culpa de Camille. En 2008, 11 años después de la desaparición, nació Emma, hija de Camille y Philippe. Ese nacimiento marcó un nuevo comienzo. Camille descubrió la maternidad con alegría, aunque a veces no podía evitar imaginar qué tipo de padre habría sido Sebastián. Los Garnier volcaron en la niña todo el cariño que ya no podían dar a su hijo ausente. La década de 2010 trajo varios falsos indicios. De vez en cuando alguien aseguraba haber visto a Sebastián en una estación, en un café o en una ciudad lejana.
Cada vez la esperanza renacía en sus seres queridos, solo para desvanecerse tras comprobarse que no era él. Estos vaivenes emocionales desgastaban a la familia, siempre entre la ilusión y la resignación. Antoine, mientras tanto, envejecía prematuramente en su casa de Lalande. Su cabello se volvió canoso, sus rasgos se endurecieron y su salud se deterioró poco a poco. Problemas cardíacos derivados del estrés y de una vida desordenada comenzaron a afectarlo. Sus únicos momentos de respiro eran las visitas a los padres Garnier, con quienes compartía el recuerdo inquebrantable de su amigo perdido. Las largas noches de Antoine, repasando una y otra vez recuerdos en su desván, parecían nunca acabar. Pero fue justamente esa costumbre de revisar compulsivamente sus cosas la que cambió el rumbo de una historia que llevaba 20 años sin respuesta. En ese desván abarrotado descansaba, casi olvidado, un pequeño aparato fotográfico desechable que había permanecido ahí desde agosto de 1997. En su interior podía esconderse la clave de uno de los enigmas más persistentes de Toulouse. Marzo de 2017. 2 décadas después de la desaparición de Sébastien Garnier, Antoine Leclerc, ahora con 47 años, vivía prácticamente recluido. Sus problemas cardíacos lo habían obligado a jubilarse anticipadamente al taller mecánico en el que había trabajado por 25 años. Esa inactividad forzada no hizo más que acentuar su aislamiento y su fijación con el pasado. Una mañana de marzo, Antoine sintió un dolor en el pecho más fuerte de lo habitual. Su médico de cabecera, el doctor Vidal, lo atendió de urgencia y le diagnosticó un principio de insuficiencia cardíaca. Le recetó un tratamiento estricto acompañado de instrucciones firmes: menos estrés, algo de actividad física ligera y sobre todo poner orden en su entorno, convertido en un caos con el paso de los años. Señor Leclerc, le dijo el doctor con seriedad, su casa se ha convertido en un recordatorio constante de viejas heridas. Necesita deshacerse de ese peso y crear un ambiente más tranquilo. Su corazón no soportará mucho tiempo así. Aquella recomendación fue un punto de quiebre. Por primera vez en años, Antoine decidió ordenar su casa a fondo, en especial el desván, que se había convertido en un santuario desordenado de memorias. El sábado siguiente, armado con bolsas y cajas, comenzó a vaciar 20 años de acumulaciones. Entre montones de cosas encontró fotografías escolares, trofeos de fútbol amateur, herramientas heredadas de su abuelo y libros de mecánica. Hacia la tarde, al abrir un viejo armario de madera, halló una caja de zapatos que no recordaba haber guardado ahí. Dentro había recuerdos del matrimonio de Sebastián, algunas fotos reveladas, el menú del banquete, su moño de testigo y un aparato fotográfico desechable, amarillo y negro, aún en su envoltorio original. Antoine se quedó mirando el objeto con asombro. ¿Cómo había podido olvidarlo por tanto tiempo? De pronto los recuerdos regresaron. Las cámaras que Camille repartió a los invitados, las fotos improvisadas que él mismo había tomado y aquella conversación extraña de Sebastián con el desconocido, la cual alcanzó a capturar sin darle importancia. El contador del aparato marcaba 27 tomas completas. Antoine comprendió que jamás había revelado ese rollo, sepultado bajo el caos emocional de los días posteriores a la desaparición de su amigo. Durante 20 años, esas imágenes habían permanecido dormidas, mudos testigos de una noche que escondía más de lo que parecía. Sin pensarlo, bajó del desván, se puso la chaqueta y fue directo a un laboratorio fotográfico en un centro comercial de Toulouse, uno de los pocos que todavía revelaban películas analógicas. La joven encargada observó el aparato con curiosidad. «Es raro que aún traigan de estos», dijo sonriendo. «Tendrá que regresar mañana en la tarde, ya casi nadie nos pide revelados así». Esa noche, Antoine no pudo dormir. Daba vueltas en la cama imaginando qué podía mostrar esas fotos. ¿Revelarían respuestas después de 20 años o solo abrirían viejas heridas? Revivía mentalmente la boda, las risas, la música, el ambiente festivo, pero también aquel instante inquietante en el que Sebastián parecía de repente preocupado. El domingo 19 de marzo, a las 2 de la tarde, Antoine llegó al laboratorio con las manos temblorosas. Recibió un sobre con los 27 revelados y se sentó en su auto para revisarlos uno a uno. Las primeras imágenes eran lo esperado: la ceremonia en la iglesia, las fotos de grupo, los aperitivos en la terraza, las risas de los invitados. Pero al llegar a la 15ª foto, Antoine encontró la serie que había tomado durante aquella misteriosa conversación. En la primera imagen aparecen Sebastián y en la primera foto Sebastián y el desconocido aparecen de perfil, enfrascados en lo que parece ser una conversación tensa. La segunda los muestra de frente. Sebastián luce visiblemente nervioso, mientras que el hombre tiene una expresión dura, casi intimidante. Pero es la última imagen de la serie la que le quita el aliento a Antoine.
El hombre misterioso aparece de frente, mirando directamente hacia la cámara, como si hubiera notado que lo fotografiaban. Su rostro está perfectamente enfocado. Alrededor de 40 años, cabello castaño corto, una cicatriz en la mejilla izquierda, mirada penetrante y fría. En su mano derecha sostiene discretamente lo que parece ser un sobre de papel craft. Antoine observa la foto con atención. Por primera vez en 20 años, tenía ante sus ojos el rostro de quien podría ser la clave de todo el misterio. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía en la boda de Sebastián? ¿Qué contenía ese sobre? Y sobre todo, ¿qué relación tenía con la desaparición ocurrida pocos días después? Sin perder tiempo, Antoine acudió al comisariado central de Toulouse y pidió hablar con la inspectora Marie Delacroix, encargada del caso desde 2001. Ella, cercana ya a la jubilación, había mantenido un interés especial en este expediente que marcó toda su carrera. Cuando Antoine colocó las fotos sobre el escritorio, los ojos de la inspectora se abrieron con sorpresa. En 16 años de trabajo en ese caso, era la primera vez que tenía en sus manos pruebas visuales concretas de los últimos días de Sebastián. Observó minuciosamente los retratos con una lupa, enfocándose en el rostro del desconocido. «Señor Leclerc», dijo finalmente, «puede que usted nos haya entregado la pieza que faltaba en este puzzle. ¿Está completamente seguro de no haber visto a este hombre en otro lugar, aparte de la boda?» Antoine la confirmó sin dudar. La inspectora ordenó de inmediato iniciar un proceso de identificación. Las imágenes fueron digitalizadas, mejoradas en laboratorio y enviadas a las bases policiales para comparación. La noticia de este hallazgo se difundió rápidamente. Camille, avisada por la inspectora, llegó acompañada de Philippe. Cuando vio las fotos, especialmente aquellas en las que Sebastián aparecía inquieto, rompió en llanto. Después de 2 décadas de incertidumbre, al fin tenía frente a sus ojos una prueba de que algo extraño había ocurrido aquella noche. «Siempre lo supe», susurró entre lágrimas. «Sebastián estaba raro esos días, preocupado, y cuando yo le preguntaba, me decía que todo estaba bien». Philippe la consolaba, aunque él mismo estaba conmocionado por la revelación. El hombre que aparecía en las fotos transmitía una sensación inquietante, una sombra de amenaza que se percibía incluso después de tantos años. Los padres de Sebastián, Michel y Françoise, ahora en sus 70s, también fueron convocados. Ninguno reconoció al desconocido. Françoise recordó vagamente haber notado a alguien fuera de lugar en la recepción, pero no le había dado importancia. La investigación recobró fuerza. La inspectora Delacroix, motivada por el descubrimiento, movilizó a su equipo. Las fotos fueron distribuidas primero en la región y luego a nivel nacional. Un aviso discreto fue lanzado para identificar a aquel hombre. 3 días después, el sistema de reconocimiento arrojó un nombre: Vincent Martel. Nacido en 1955, 40 años en la época de la boda. Su historial mostraba antecedentes por amenazas, extorsiones y cobros ilegales de deudas. Estaba fichado como prestamista clandestino y cobrador para redes dudosas. Aquella revelación cambió por completo el panorama. Era posible que Sebastián, el joven esposo ejemplar, hubiera tenido algún compromiso oculto con ese mundo o había sido arrastrado contra su voluntad hacia algo más grande. La inspectora Delacroix retomó el expediente desde un ángulo completamente nuevo, buscando en la vida de Sebastián pistas que se le hubieran escapado 20 años antes. La identificación de Vincent Martel abrió una nueva fase de la investigación y al mismo tiempo una ola de preguntas inquietantes. Las pesquisas confirmaron que en marzo de 2017, Vincent Martel seguía viviendo en la región Toulousaine, en una casa apartada de la comuna de Fronton, a pocos kilómetros al norte. Oficialmente se presentaba como consultor en recuperación de deudas, una fachada legal que probablemente encubría actividades mucho menos transparentes. La inspectora Delacroix decidió proceder con cautela. En lugar de interrogar directamente a Martel y arriesgarse a que se escapara, ordenó una vigilancia discreta y retomó el caso de Sebastián bajo la perspectiva de posibles problemas financieros. Al revisar con detalle los movimientos bancarios de los meses previos a la boda, los investigadores detectaron varios retiros inusuales. Cantidades que parecían pequeñas en aquel momento, pero que ahora cobraban otro significado. Más aún, descubrieron que Sebastián acudía ocasionalmente a un café de las afueras de Toulouse,
conocido en los 90s por las apuestas y por ser un lugar frecuentado por personas con deudas. Antoine, interrogado de nuevo, confesó con cierta vergüenza que su amigo había desarrollado un gusto por las carreras de caballos en los meses previos al matrimonio. Decía que era solo por diversión para animar los fines de semana. Nunca pensé que fuera algo serio. Sebastián siempre fue alguien sensato. Esta revelación sacudió a Camille. 20 años después, descubría que el hombre con quien se había casado le ocultaba un aspecto importante de su vida. Las noches en que él decía estar con Antoine o haciendo horas extra coincidían en realidad con sus visitas a aquel café. La verdad, aunque tardía, le reabrió heridas que creyó superadas. El antiguo dueño del establecimiento, ya retirado, aceptó dar testimonio. Recordaba bien a Sebastián, un buen muchacho, nada problemático. Venía los sábados y al principio jugaba poco, pero con el tiempo se veía más nervioso. Hablaba de recuperar lo que había perdido, y eso siempre es mala señal en un jugador. También dijo haber visto varias veces a Vincent Martel allí, aunque él nunca apostaba. Se reunía con clientes endeudados y todos sabían que era mejor no meterse en sus asuntos. Poco a poco, la investigación fue reconstruyendo el laberinto en el que Sebastián había caído. Lo que empezó como apuestas pequeñas, terminó en pérdidas importantes. Para cubrirlas, probablemente recurrió a Martel, entrando en una espiral peligrosa. La inspectora consultó a un psicólogo especializado en adicciones al juego, quien explicó que ese tipo de casos se deterioran rápidamente. El jugador pide dinero para recuperar lo perdido, y cuando ni familiares ni bancos le prestan, recurre a prestamistas informales, que suelen aplicar condiciones abusivas. Esa explicación arrojó nueva luz sobre los últimos meses de Sebastián. Su boda con Camille no solo fue el clímax de una historia de amor, también pudo haber sido la esperanza de un nuevo comienzo, la ilusión de dejar atrás errores pasados. Pero los acreedores no pensaban dejarlo en paz. La investigación reveló que Vincent Martel imponía intereses desmedidos, que podían multiplicarse de manera impagable en poco tiempo, y que utilizaba métodos de presión intimidatorios contra quienes no podían cumplir. Varias personas que habían sido sus víctimas aceptaron declarar, confirmando que era un hombre implacable, capaz de llegar muy lejos con tal de cobrar. Uno de ellos, Jean-Claude Fabre, antiguo empleado bancario, contó: «En los 90s tuve un problema económico y recurrí a él. En pocos meses mi deuda se triplicó. Cuando ya no podía pagar, empezó a seguirme, a llamar a mi casa a deshoras y a presionar a mi familia. Fue un infierno». Gracias a estos testimonios, la figura de Martel quedó más clara. Un prestamista sin escrúpulos, temido por muchos, que no dudaba en hacerse presente en la vida de los que le debían. Su aparición en la boda de Sebastián cobraba entonces un nuevo sentido. Estaba ahí para reclamar su parte justo en el momento en que el joven disponía de dinero fresco gracias a los regalos del matrimonio. La inspectora Delacroix reconstruyó el escenario probable. Sebastián había acumulado una deuda considerable con Vincent Martel. Este, al enterarse del matrimonio, calculó que era el momento perfecto para recuperar su dinero. Se presentó en la boda para presionarlo, lo que explicaba aquella conversación tensa que Antoine había capturado sin saberlo. El retiro de dinero que Sebastián hizo el viernes 22 de agosto correspondía con toda seguridad a un primer pago exigido por Martel. Pero esa cantidad no fue suficiente. De ahí la llamada desde la cabina en la Place Wilson el lunes por la noche, y la cita nocturna que marcaría un antes y un después. El miércoles 29 de marzo de 2017, a primera hora de la mañana, Vincent Martel fue detenido en su domicilio de Fronton, en el marco de la investigación. A sus 60 años, conservaba la misma complexión fuerte, la misma cicatriz en la mejilla izquierda y aquella mirada helada que lo había caracterizado siempre. En el interrogatorio inicial, negó conocer a Sebastián. Sin embargo, cuando le mostraron las fotos de la boda donde aparecía claramente junto a él, cambió de versión y dijo que había sido invitado por un amigo en común cuyo nombre no quiso revelar. Su abogado le aconsejó guardar silencio, pero la inspectora Delacroix, con 20 años de experiencia, sabía que la presión lo haría ceder. Mientras tanto, la policía registró su domicilio.
En su oficina, encontraron un cuaderno manuscrito de los 90 con un registro minucioso. Nombres, préstamos, intereses, fechas de pago. En una de las páginas figuraba S-GN-.500F, vencimiento 25-08-97. Esa anotación era la prueba definitiva de que existía un vínculo financiero entre Martel y Sebastián, con una fecha límite apenas 2 días después de su desaparición. Con esa evidencia en mano, la inspectora estaba lista para confrontarlo. El jueves 30 de marzo, en la sala de interrogatorios del Comisariato Central de Toulouse, Marie Delacroix se sentó frente a Martel para el encuentro decisivo de su carrera. Después de horas bajo custodia, el hombre lucía cansado, con manos temblorosas y rostro envejecido. «Señor Martel», comenzó la inspectora con voz firme, «tenemos su cuaderno. Aquí está el nombre de Sebastián Garnier, con una deuda de 500 francos más intereses. Usted estuvo en su boda. Él desapareció pocos días después de haber retirado 3.000 francos. ¿Cómo explica estas coincidencias?» Martel guardó silencio unos segundos. Mirando sus manos juntas sobre la mesa, su abogado le hizo señas para no hablar, pero algo dentro de él empezó a quebrarse. Tras 20 años de silencio, el peso del secreto se volvía insoportable. «Yo no soy responsable de que desapareciera», murmuró finalmente. Era un primer reconocimiento, aunque parcial. Lo dejó hablar. Sabía que una confesión mal manejada podía cerrarle la boca para siempre. Martel levantó la mirada y por primera vez su frialdad se resquebrajó. Con voz raspera, empezó a relatar. Garnier era un buen cliente al principio. No era ningún delincuente, solo un tipo común que se enganchó con las carreras. Siempre pagaba tiempo hasta que empezó a perder mucho y a pedirme más dinero para recuperar lo perdido. Ahí fue cuando todo se complicó. Hizo una pausa, respirando con dificultad. En julio ya me debía bastante. Estaba desesperado. Me pedía que lo esperara, que después de la boda podría pagar con los regalos que recibiría. Yo acepté darle hasta el 25 de agosto, pero yo mismo tenía gente encima, personas mucho más duras que yo, que no toleraban retrasos. Tenía que cobrar sí o sí. Esas palabras revelaron un matiz inesperado. Martel no era únicamente un prestamista sin escrúpulos, sino también alguien atrapado en un engranaje aún más grande. Por eso fui a la boda. Me colé diciendo que era un conocido. Nadie sospechó. Durante el aperitivo lo enfrenté. Estaba sudando, aterrado, jurándome que tendría el dinero. Yo le di unos días más, pero le advertí que era la última vez. Martel cerró los ojos, como si reviviera escenas demasiado pesadas para él. El lunes me llamó desesperado. Solo tenía 3.000 francos en lugar de los 8.500 que debía. Los regalos no habían sido suficientes. Estaba acabado. Martel hizo una pausa. El silencio pesó sobre la sala. Sebastián esperaba que los regalos de la boda fueran en su mayoría dinero, pero muchos invitados ofrecieron objetos en lugar de efectivo. Aquello lo dejó con mucho menos de lo que esperaba. Desesperado, le rogó a Martel que aceptara los anticipo y que le diera más tiempo. Ese testimonio coincidía exactamente con lo que los investigadores habían descubierto en los movimientos bancarios. Sebastián intentaba ganar tiempo, entregando lo que podía para evitar que todo se derrumbara. Martel aceptó verse con él la noche del martes en la Place Wilson, cerca de la cabina telefónica, un lugar apartado donde nadie los reconocería. El relato de Martel reveló lo que había pasado después. Sebastián llegó puntual con el sobre en la mano, pero cuando Martel le exigió que en una semana reuniera lo que faltaba más los intereses, el joven perdió la calma. Dijo que nunca podría conseguir esa suma, que prefería revelar la verdad a su esposa y denunciar la situación. Ese fue el punto de quiebre. Martel, temiendo que lo delataran y presionado por sus propios problemas, reaccionó de forma desesperada. Según confesó, quiso silenciarlo, pero su violencia terminó por detener la vida de Sebastián. Preso del pánico, colocó el cuerpo en el auto y condujo toda la noche sin saber qué hacer. Al amanecer, decidió enterrarlo en un terreno en construcción a las afueras de Fronton, donde poco después se levantaría un parque industrial. Ese detalle explicaba por qué, a pesar de las búsquedas intensas, nunca se había encontrado rastro de él. Ahora descansaba bajo el concreto de la modernidad.
Vincent Martel fue procesado y enviado a prisión preventiva. Su abogado no presentó oposición alguna. Después de 20 años, la verdad había salido a la luz, pero dejaba un sabor amargo. Todo por una deuda mínima. Un error multiplicado por la ambición y el miedo. La noticia estremeció a todos los que habían amado a Sebastián. Camille, con 44 años, recibió la información con sentimientos encontrados. Por fin sabía la verdad, pero también descubría que su esposo le había ocultado un aspecto fundamental de su vida. Rodeada de Felipe y de su hija Emma, confesó a la inspectora: «Estoy aliviada de saberlo al fin, pero también enojada. ¿Por qué no me lo dijo? Lo habríamos enfrentado juntos». Su orgullo fue lo que lo destruyó. Los padres de Sebastián, Michel y François, ancianos ya, reaccionaron con una calma dolorosa. Para ellos, aquella verdad tardía traía algo de paz. Su hijo no había abandonado a nadie, no había huido. Solo fue un joven atrapado en un engranaje que nunca pudo controlar. Antoine Leclerc, el mejor amigo, cargó con una sensación de culpa insoportable. Había sido su hallazgo en el viejo ático lo que permitió resolver la historia, pero no podía dejar de pensar: si hubiera revisado antes, si hubiera revelado las fotos en 1997, les habría ahorrado 20 años de incertidumbre. La inspectora intentó consolarlo, recordándole que nadie podía preverlo. Aún así, él quedó con la amarga certeza de que la respuesta siempre había estado guardada a unos metros de su cama, mientras él se consumía imaginando teorías. De inmediato, comenzaron las gestiones para localizar los restos de Sebastián. La inspectora Delacroix, acompañada de expertos y geólogos, organizó excavaciones en la zona industrial de Fronton. Aunque el terreno estaba hoy cubierto de asfalto y edificios, existía la esperanza de hallar algo que permitiera, al fin, cerrar el círculo y darle descanso a una historia que había marcado a toda una familia durante 2 décadas. Los investigadores se desplazaron a la zona industrial de Fronton, siguiendo las indicaciones de Martel. Todo el sector había cambiado por completo desde 1997. Donde antes había terrenos baldíos y obras abandonadas, ahora se levantaba un área comercial moderna. Supermercados, tiendas de bricolaje y restaurantes de cadena. El concreto y el asfalto habían borrado cualquier rastro del pasado. Gracias a los datos proporcionados por Martel y a los archivos municipales, lograron ubicar la zona aproximada donde podría encontrarse la sepultura clandestina. Estaba justo bajo el estacionamiento de un supermercado, en un terreno que en 1997 aún era un descampado. La justicia autorizó las excavaciones a pesar de la dificultad logística y los altos costos. El estacionamiento fue cerrado y se llevaron retroexcavadoras. Durante 4 días los equipos trabajaron bajo un estricto protocolo pericial. Finalmente, el viernes 7 de abril de 2017, a las 14:30, hallaron los restos de Sebastián. Tras 20 años bajo tierra, los huesos aún estaban en condiciones de permitir una identificación oficial mediante registros dentales. Ese hallazgo puso punto final a la investigación. Martel, enfrentado a la prueba definitiva, reafirmó su confesión y renunció a cualquier apelación. En el otoño de 2017 fue llevado a juicio y condenado a 22 años de prisión por su responsabilidad en el caso. Tenía 60 años y lo más probable es que nunca volviera a ver la libertad. Durante el juicio pidió perdón a la familia, pero sus palabras sonaron vacías. Camille lo dijo con claridad: «Esas disculpas no me devuelven a Sebastián. Al menos ahora hay justicia». La familia pudo organizar un funeral digno el sábado 8 de abril de 2017, exactamente 20 años, 7 meses y 23 días después de su desaparición. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Camille asistió junto a Felipe y su hija Emma, quien por primera vez conoció la tumba de aquel a quien llamaba Papá Sebastián. Los padres, Michel y François, envejecidos pero firmes, pudieron al fin despedirse de su único hijo. Antoine Leclerc pronunció un discurso conmovedor. Sebastián era un buen hombre que se perdió en el camino. No merecía este destino. Hoy, al menos, puede descansar en paz y nosotros también. El mismo sacerdote que había oficiado la boda 2 décadas antes, condujo ahora la despedida, recordando que Sebastián, como todos, fue un ser humano con defectos y virtudes, y que sus errores no debían borrar la memoria de la persona noble y generosa que había sido. El caso Garnier dejó huella en la inspectora Marie Delacroix, que poco después se retiró, satisfecha de haber resuelto la investigación que marcó toda su carrera. La verdad siempre termina por salir, aunque pasen 20 años.
A veces basta un detalle olvidado, una simple foto para iluminar todo, declaró en su discurso de despedida. Antoine, por su parte, utilizó la notoriedad de su hallazgo para dar conferencias en preparatorias, alertando sobre los riesgos de las adicciones al juego y cómo un hábito aparentemente inofensivo puede arruinar vidas enteras. Mi mejor amigo se perdió por una costumbre que nadie tomaba en serio en los 90. Hoy con Internet y apuestas en línea es aún más fácil caer. Hay que hablarlo y pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde, advertía a los jóvenes. Camille finalmente pudo reconciliarse con su pasado. Junto a Philippe renovó sus votos matrimoniales, ahora en paz, libre del misterio que había oscurecido parte de su vida. Emma creció sabiendo la verdad, sin secretos ni tabúes, comprendiendo que los adultos también cometen errores y que lo importante es aprender de ellos. La historia de Sébastien Garnier es la de un hombre común atrapado en un engranaje que no pudo controlar. Una vida truncada por debilidades personales y la avaricia de otro. Su caso demuestra que la verdad puede tardar, pero al final siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te impacta de esta historia? ¿El hecho de que una simple foto olvidada resolviera un misterio de 20 años? ¿La caída de un hombre aparentemente intachable? ¿O la fortaleza de una familia que jamás dejó de buscar respuestas? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Si esta reconstrucción te conmovió, suscríbete y activa la campanita para no perderte más casos reales. No olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que valore las historias que nos recuerdan que incluso en los misterios más oscuros, la verdad siempre encuentra un camino.